hay tres elecciones el año que viene que van a marcar también parte de nuestra región. Tenemos Estados Unidos, donde aparenta Donald Trump a volver a ponerse la banda presidencial norteamericana. Bukele en El Salvador, que tomó su licencia, modificó la constitución para poder reelegirse. Y en México está, digamos, pendiente la continuidad de López Obrador a través de otra figura o si la oposición logra retomar el poder. Brevemente, estas tres elecciones, ¿qué tú visualizas qué va a pasar y cómo va a impactar en la región? Bueno, yo pienso que en el caso de El Salvador no habrá ningún tipo de sorpresa. Ahí Bukele se ha constituido en dueño, cobrador y monarca de ese país. Entonces, me parece inclusive que él no debió presentarse, ¿verdad? Parece a mí. Ojalá que veamos a un Bukele ya en esta nueva etapa, ¿verdad?, de su regreso, un posible regreso al poder, individuo más, digamos, dado al respeto a los derechos humanos. O sea, Bukele es un hombre que tiene a todo el mundo motivado. Yo mismo me siento bien con las cosas que ha hecho allí. Lo único es que evidentemente para hacer muchas de las cosas que ha hecho allí, ha estado violando los derechos humanos, ha estado violando diferentes legislaciones. La gente dice, sí, pero aquellos no violan derechos, aquellos mataban gente. Los individuos no violan derechos humanos. Ese es el primer error de la gente. O sea, un individuo como tal no tiene la capacidad de violar derechos humanos. Los derechos humanos solo los viola el Estado, porque es quien tiene la titularidad de la preservación de los mismos. Esos individuos son criminales simplemente, pero violadores de derechos humanos no son. Y entonces, pero pienso que no habrá ningún tipo de sorpresa. Me parece inclusive Bukele debe estar ganando ahí por encima del 60% sin ningún tipo de problema. En el caso de Trump, yo digo que estamos en veremos. Te voy a decir por qué. Hoy Trump es virtualmente presidente de la República otra vez, hoy. Ahora, en el caso de Estados Unidos es bastante complejo, porque es que en Estados Unidos la gente cree que por tú ser popular ya tú vas a ganar unas elecciones con eso, y no es así. Fundamentalmente en Estados Unidos definen los estados púrpuras, son lo que definen las elecciones, que son unos 13, 14 estados que históricamente no tienen una vinculación de fidelidad con ningún partido, con ninguno ni con el otro. Te hablo, por ejemplo, Pensilvania, te hablo, por ejemplo, Arizona, te hablo, por ejemplo, Ohio, te hablo, por ejemplo, en fin, Georgia, por ejemplo. Una serie de estados que en una elección te pueden votar por un partido y te pueden votar por otro. Regularmente son los estados en los que se concentra la batalla. O sea, un republicano, por ejemplo, es muy poco lo que tiene que ir a buscar para New Jersey. Un republicano es muy poco lo que tiene que ir a buscar para Boston o para Nueva York. ¿Por qué? Porque esos estados históricamente, por su característica, son demócratas. ¿Entiendes? Igual le pasaría a un demócrata cogiendo para Dakota del Sur, por ejemplo, o cogiendo para Texas. Entonces, o cogiendo para California a un republicano, por ejemplo. Entonces, en esa composición, hoy tú no puedes afirmar con seguridad Trump vuelve. Lo que se parece que sí, hoy Trump inclusive le lleva un amplio porcentaje en las encuestas al presidente Biden, que yo pienso que no debió competir con él, para nada. A mí me parece que el presidente Biden debería o debió haber estado pensando quizás en el retiro, porque uno le ha visto que ha perdido facultades, que no puede ni siquiera bien llevar a cabo una campaña electoral como se necesita, sobre todo él, que ha estado debilitándose en Estados Unidos. Me parece inclusive que va a ser muy difícil que él pueda elegir nueva vez a la vicepresidenta, como su compañera de boleta también. Eso va a influir mucho, porque la verdad es que ha caído mucho la simpatía de ella, que fue un fenómeno electoral que le sumó muchísimos puntos. Pero hoy, en este momento que estamos hablando, lo que se proyecta es que Trump pueda volver a ser presidente de la República. Me preguntaste, ¿verdad?, también de otro caso. De México. En México, yo pienso que hoy, sin ningún tipo de problema, Morena va a preservar el poder. López Obrador, pienso que va a salir con unos niveles altísimos de popularidad. Y todo hablaba de Milei ahorita, de un crossover.
si alguien hizo un crossover y se convirtió en un político, ¿verdad?, ya de todos los mexicanos, fue López Obrador. López Obrador, de hecho, es una figura consolidada de izquierda, pero un hombre brillante que sabe perfectamente que su país fundamentalmente depende, al igual que muchos otros, de la economía estadounidense, ¿verdad?, a pesar de que México no tiene la característica que tenemos nosotros. Y él entendió ese proceso e inmediatamente se sentó con Donald Trump cuando llegó y ha estado, digamos, colocado en el centro. No ha estado siendo presidente de una facción que le apoyó ni nada, sino que ha estado tratando de ser equilibrado y eso ha contribuido a que su partido se mantenga fuerte. Yo pienso que sí, que perfectamente, por lo menos al día de hoy, ellos pueden retener el poder. En los últimos años, o aparentemente, algún suceso internacional ocurre inesperadamente, ¿verdad? Vamos a poner entre comillas, inesperadamente, y crea un desequilibrio en el orden mundial. En este año, el conflicto israelí y de Hamas tuvo un nuevo episodio, continúa ese episodio. Esa guerra, obviamente, pues no solamente impacta esa región, sino que tiene efecto incluso en nuestro país, que nosotros exportamos algunos productos para allá. También está el tema de la importación de petróleo. ¿Habrá algún desenlace en esa situación? ¿O el año que viene también tendremos esa zona de guerra activa? Diría la corporación RAN, escuchándonos nosotros hablando de sucesos inesperados, lo que para ustedes es inesperado, para nosotros nuestro pan de cada día, ¿verdad? Mira, yo quiero comenzar ese tema diciendo lo siguiente. A mí me llamó poderosamente la atención, Orlando, ¿cómo lo adorno? Que no suene tan feo, a ver. El desconocimiento tan profundo que tenemos los dominicanos de lo que implica la globalización. Yo recuerdo que el presidente de la República, cuando inició ese conflicto en octubre pasado, dijo, bueno, ya se sienten aquí los embates, ¿verdad?, de la guerra en la Franja de Gaza. Y hubo gente que hasta se estaba muriendo de la risa de eso. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo es posible que esta gente no entienda que vivimos en una aldea global, como diría McLuhan, ¿verdad? Y que lo que pasa en cualquier parte del mundo tiene un impacto directo o indirecto. Mira por qué. Probablemente tú dices, bueno, a mí no me afecta eso, yo no tengo ningún tipo de relación, por ejemplo, con Ucrania. Pero cuando tú visualizas, tú dices, ven acá, pero Ucrania, su principal socio comercial es Estados Unidos, para ponerte un ejemplo. Entonces afecta a la economía de Estados Unidos y nosotros sí dependemos de Estados Unidos, no está afectando a nosotros, aunque no sea a nosotros de manera directa. Entonces mira, por ejemplo, el caso de la guerra en la Franja de Gaza. Dile a la gente, mira, solo en 2022, República Dominicana recibió más de 10.000 turistas que vinieron de Israel. Yo quiero que tú me digas, una persona, un país que lo están bombardeando, andará pensando la gente, compra un paquete de cosas para venir y que para Punta Cana, ¿tú crees? En el 2022, por ejemplo, el 62% de todas las piñas que República Dominicana exportó fue a Israel, que se la vendió. ¿Tú estás entendiendo? O sea, por ejemplo, nosotros le vendemos a Palestina tabaco, por ejemplo, nosotros le vendemos productos médicos. O sea, hay una relación, aunque no sea tan amplia como cree la gente, pero hay una relación comercial importante. Entonces, yo veo a la gente que se pone a hablar de cosas o a contradecir cosas que no maneja. Oye, cualquier cosa que pase en el mundo afecta a la economía dominicana. Y además de eso, yo siempre pregunto, ¿tú te imaginas que los conflictos se saben cómo comienzan, pero no saben cómo terminan? Tome otro tipo de connotación. Por ejemplo, se integre de lleno, ¿verdad?, el Líbano, Irán. Pero ¿y la Franja de Gaza? ¿Qué cosa es? La Franja de Gaza, de esos 355 kilómetros que componen la Franja de Gaza, 11 de ellos colindan con Egipto. ¿Qué hay en Egipto? En Egipto está el canal de Suez. O sea, esa franja, esa ruta, es una ruta comercial en términos de trasiego de petróleo por ahí, que puede fácilmente afectar la economía global solo con la incertidumbre que se genera. Fíjate que solamente cuando arrancó el conflicto, inmediatamente se disparó un 5% el precio del barril. ¿Tú sabes cuánto significa eso?
¿Tú sabes cuánto significa el aumento de $1 al barril de petróleo para República Dominicana? 70 millones de dólares cada año. Un solo dólar. Y por ahí, por esa ruta, pasa innumerables barcos petroleros. Entonces yo digo a la gente, si usted no sabe de algo, coge el libro Nacho, aunque sea, investigue, eso no, el libro Nacho no lo va a matar. Entonces te decía, mira, de ese conflicto, ese es un conflicto importante. No es como la gente piensa. La gente quiere poner a uno que vea ese conflicto desde el punto de vista religioso. Y lo que menos importa en ese campo es la religión. Hay componentes allí que son de carácter geopolítico y otros son de carácter estratégico. Por ejemplo, Israel necesita mover, con todo lo que ello implica, su capital a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén es el centro de ese territorio. Geopolíticamente, cuando un Estado tiene conflicto, lo que corresponde es que estratégicamente tu capital esté en el centro. Te voy a poner un ejemplo. El caso de Turquía. Cuando Turquía Turquía ahí mismo en esa zona de Estambul, eso era el centro del Imperio Bizantino, ¿verdad? Constantinopla. Inmediatamente Turquía se convierte en república, pues Mustafa Kemal lleva la capital a Ankara, no a Estambul. La gente cree que sigue siendo Estambul, porque cuando tú ves el mapa, Ankara está en el centro. ¿Por qué el centro? Porque toda la franja alrededor te sirve de protección, te sirve de escudo. Yo siempre he dicho que si yo me convirtiera en presidente de la República en este país, lo primero que yo hiciera, el primer decreto mío fuera declarar a la provincia de Duarte capital de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque la realidad es que estamos desprotegidos en términos estratégicos. Tú paras un barco enemigo allá abajo frente a Guibia y otro un poquito más para acá, y desde que tiren un bombazo para el centro de los héroes y otro por aquí, por donde el Palacio, se fue la República, se fue el poder. Hay gente que no comprende eso. Entonces, el primer elemento de ese conflicto es eso. Y lo segundo, que es lo más importante, oye, yo estoy esperando a ver cuándo será que los organismos internacionales van a versar sobre ese tema. Ahí hay una violación, de hecho, yo estoy haciendo una tesis sobre eso. Hay una violación profunda al derecho internacional humanitario. O sea, hayan matado más de 5.000 niños. Yo quiero que tú me digas qué tiene que ver un niño con Hamas. Entonces, evidentemente, es Israel. Y yo he visto inclusive, y ojo, todos estamos de acuerdo que Israel tiene el derecho legítimo a la defensa. Recibió una agresión sin estarse metiendo con nadie. Ahora, habría que ver cuántas veces ha sido Israel que hace lo mismo, que eso no justifica una cosa y la otra. Ahora, yo siempre he hecho la separación, porque yo escucho a la gente decir Israel y Palestina. No. Israel y Hamas. Palestina es otra cosa. ¿Entiendes? Que inclusive hay que decirlo también, quien crea al Hamas es el propio Israel. La gente no lo sabe, y además de eso tendrá que explicar Bibi Netanyahu en algún momento de qué forma fue que esos individuos lograron violar la frontera más segura del planeta. Lograron montar una estructura coordinada por aire, mar y tierra, y que nadie se dio cuenta de eso. Y cómo fue que el Mossad, que es el sistema de inteligencia más importante del mundo, tampoco se dio cuenta que esa gente entró como Pedro por su casa y arrastró a israelí, se lo llevó y lo secuestró. A mí hay que explicarme ese cuento de otra forma, porque la verdad que eso parece como una de las aventuras de Memín. Bueno, señores, estamos conversando con Manuel Cruz sobre la perspectiva en ámbito internacional para el año 2024. Vamos a una pausa y regresamos en breve.